¿Cómo están, mi hermosa gente? Bienvenidos a todos y todas. Muchas gracias por estar en esta nochecita acompañándonos una vez más en una de las transmisiones más exitosas que ha tenido el canal. Y sobre todo, ya saben, el Barrenland épico, en la cual muchas personas tenemos la intriga contra quién le tocó esta vez enfrentarse a la Alianza de Cole, que es una de las grandes preguntas, y hoy lo vamos a ver, gentita bella. Bienvenidos a todos, espero que se la pasen muy bien en esta transmisión del día de hoy. Bienvenidos a todos, me confirman si se ve bien la transmisión, si se escucha bien. Verán, hice unos acomodos en la aplicación que utilizo para usar como mi celular como cámara, webcam. Ya encontré una mejor forma en la cual no separe, básicamente no separe nada la imagen, ya que las transmisiones que hacíamos, yo notaba que en las transmisiones pues la cámara iba como un poco lagueada por el tema del internet. En este caso ya lo tengo conectado directamente por cable y no va a haber ningún problema en la cámara, así que hoy lo vamos a dar con todo, gentita bella. A ver. Listo, hagamos unos acomodos y mientras saludemos a la gentita bella. Un saludito para Anis, Daniel, Nared, los buenos miembros del canal y los moderadores. Bienvenidos, gentita bella. Kevin Cruz, Artes, Kenjo, Kevin, Keylor. Hijo, este nombre es medio complicado de pronunciar, pero bienvenido. Burong, te voy a decir así, crack. Hugo, Carlos, Ale, Frank, Canalizo, Isaac. Artes, creo que ya lo saludé o no. Sí, ya lo saludé, pero bienvenidos, gentita bella. Michael, PvP Gamers. ¿Quién más? Hugo, Carlos. Por acá, ¿quién me falta? Carlos. Ailén, Diosa Gatita, Alfredo, Ale y Alfredo, Maximiliano, Iram. Bueno, acá hay un nombre que es difícil de pronunciar, pero bienvenido, crack. Espero que se la pasen muy bien. Un saludito para Table. ¿Quién más? Creo que ya están todos. El buen Alberto, volviéndose miembro del canal, gentita bella. Buena ahí, bienvenido. Espero que te la pases muy bien. Bienvenido, crack. El buen Alberto ahí haciéndose otra vez, renovando la membresía. Bienvenidos, gentita bella. Ya saben que el próximo mes vamos a hacer otro sorteo para los que se hagan miembros del canal. Ya saben que esta es la forma en la cual todos pueden participar. Así que muchas gracias a todos los que apoyan el contenido. Un saludito para ti, Usuel.
¿Quién más me falta? Luis Figueroa, Carlos Anderson. ¿Quién más por acá? William Solano, Deming, Alex Antonio, Only Red. Creo que ya saludé a todos. Chacal, Yuki, ¿cómo estás? Bienvenida. Tío Charo. ¿Quién más me falta? Ya están todos. Ah, no, me falta Nilitus. Un saludito para ti, Nilitus. Y creo que con eso todos estamos bien. Bienvenidos, gentita bella. Espero que se la pase muy bien. Omar, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Listo, gentita bella. Ya saben que usualmente estas transmisiones que tenemos sobre el tema de los Barrenlands épicos y sobre todo en la Alianza de Robot nos sorprenden mucho más. No sabemos contra quiénes nos tocó. Bueno, yo es la primera vez que voy a entrar a la cuenta. Bueno, ya he entrado a la cuenta, pero digamos que es la primera vez que voy a ver contra quién nos va a enfrentar esta vez. Listo, para que tengan en cuenta. Por acá dice, dale saludos a mi hija, dice Martina. Un saludito para tu hermosa hija Martina. Te quiero escuchar en la TV, dice. Ah, vale. Ah, estás viendo la TV, bienvenidos. Y espero que la pases muy bien en esta transmisión. Ahora sí, vamos con todo. De una vez, déjenme, voy a abrir la transmisión. Vamos por acá. Multidrive. Ah, les quería preguntar algo, verán, gentita bella. Anis. Esto creo que voy a hacer una encuesta. ¿Ok? Anis, en el grupo de WhatsApp que están en los miembros del canal, pues Anis hizo una pequeña pregunta y sobre todo es algo que no se debe pasar por desapercibido, digamos así. Conker, ¿cómo estás? Un saludito para ti, te mando un beso, dice igualmente para ti, Conker, un saludito, bienvenido y espero que te la pases muy bien. Verán, quería decirles que, ¿cómo es esto? Voy a hacer una encuesta porque acá nuestro gran amigo Anis dijo que, bueno, estadísticamente hablando... Ay, ¿por qué se desconectó? Ya, ahí estamos de nuevo. ¿Por qué se desconecta? Se desconecta, gente. Pero bueno, ahí estamos bien. Verán, volviendo al tema, era sobre ¿cómo es esto? Sobre el campamento azul, podríamos decirlo así, gente. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuántas veces ha ganado el campamento azul versus el rojo en el Barrenland? Estadísticamente hablando, hemos preguntado a varios usuarios y la estadística y sobre todo pues los resultados arrojaron de que el campamento azul tiene más win rate. O sea, el campamento azul, si tú estás en el campamento azul, tienes más probabilidades de ganar, ¿vale? Esto es por el tema de que, no sé, es algo raro. La mayoría de jugadores que estuvieron en el campamento azul ganaron frente al rojo. Muy poquitos que estuvieron en el rojo ganaron frente al azul. Entonces estábamos hablando de un win rate bastante alto. Puede significar que si a ti te toca en el campamento azul, tengas más probabilidades de ganar, ¿ok? Entonces, no tengo claro esto si es así del todo cierto, pero el primer Barrenland arrojó ese resultado, que la mayoría de jugadores que estuvieron en el grupo azul o en el campamento azul fueron los ganadores, o sea, en su mayoría de alianzas que estuvieron en el azul, ¿ok? Entonces, más o menos quiero hacer una encuesta. Déjenme, voy a hacer una encuesta acá. A ver, iniciar encuesta. Voy a poner... en el anterior barrio. En el anterior barrio. En el anterior barrio. ¿Qué equipo? ¿Qué campamento mejor? ¿Qué campamento? No. En el anterior barrio. Listo. Ahí va a poner en el anterior barrio en qué campamento ganó. Y ustedes van a responder desde su propia perspectiva qué campamento ha ganado. ¿Listo? Entonces voy a poner aquí azul y el rojo. ¿Ok? Vamos a ver eso.
Listo, ahí mandé la encuesta, ¿vale? Por ejemplo, en mi campamento yo estuve en el rojo y ganó el azul, ¿ok? Y es un poco extraño eso. Quisiera saber más bien cuánto esta vez en la transmisión que estamos todos. Vamos a ver más o menos si es que el azul frente al rojo pues ganó. Entonces me gustaría mucho que todos votaran, ¿vale? Para ver más o menos qué cantidad de grupo más o menos ha ganado más frente al rojo. Porque esto es algo, podríamos decir, algo extraño, ¿no? Podríamos decir, si te toca en el campamento azul, estarías ya ganando con un poco más de probabilidades, para que lo tengan en cuenta. Bueno, esto es para los que ya pasamos por el Barren Land, que no deben ser muchos, ya que hay unos que todavía están en el Barren Land y otros ya están por salir, ¿ok? Entonces, nosotros, por ejemplo, ya pasamos por el periodo de inscripción y estamos en el periodo ya de selección de la zona. Ya sabemos contra quién jugadores nos va a tocar, ¿vale? Entonces vamos a ver. Solo es por curiosidad, nada más. No es que digamos que tú eres del azul vas a ganar, ¿no? Es solo para averiguar más o menos qué porcentaje puede ser el mayor. Y ver más o menos de los jugadores que han votado, para ver una estadística nada más, ¿ok? Por acá dice, nosotros ganamos y éramos el rojo, dice por acá. Ya veo, Alberto. Pero es relativo, Tony. Exacto, Alberto, tienes mucha razón. En esa parte sí tienes mucha razón. Solo quiero ver aquí en esta pequeña encuesta. Vamos a hacerla de unos 2 minutos más. Y ahí empezamos ya. De una vez cambiémonos a la interfaz, ¿ok? Vamos a la batalla de una vez. Ok, ya estamos en la cuenta que gracias a Azul nos prestó para poder transmitir sin dificultades el próximo. ¿Qué digo próximo? Ya estamos en el Barren Land, ya sabemos contra quién jugadores nos va a tocar. Va a estar épico, gentita bella. Por acá dice, buenas noches, Tony. ¿Cómo estás, Jorge Rubio? Dice, a toda la comunidad del Barren pasado estuve en el campamento rojo y ganamos. Ya veo. Voten, gente, voten. Ahí hay la encuesta y ustedes pueden votar. Si estuvieron en el rojo o en el azul, voten. Dice, depende de cómo se organicen todos, dice por acá, ¿vale? Si nosotros estamos en nuestro primer Barren Land en el periodo de selección y el equipo azul tiene mucho más poder de la alianza que el rojo, bueno, el poder no influye mucho, más bien los jugadores, aunque no creas, hay jugadores muy potentes dentro de cada alianza. No significa que la alianza que tenga más poder es más fuerte. A veces hay jugadores que están inflados de poder, entonces es eso también. Dice Tony, ¿qué onda? Dice, ¿cuándo podrías atenderme? Dice, sé que eres un hombre ocupado, dice por acá. ¿Qué pasó, Keylor? ¿Cómo de atenderte, crack? Ya sabes, puedes escribirme por Discord. O si está ya en el grupo de los miembros del canal, por ahí también puedes escribirme, crack. Por acá dice, estuve en el campamento rojo y nos fue genial, dice, arrasamos. Ya veo, por acá Ailen también estuvieron en rojo. Por ejemplo, yo sí perdí. Dice, yo perdí en el azul, pero fue por 100 puntos, dice por acá. Ok. Entonces en la agrupación de Conquer estuvo un poco reñido. Ok. Muy bien. Por acá dice rojo, Tony, dice por acá. Ok. Dice, ¿cómo renuevo suscripción? Para los que quieran renovar, les voy a pasar un link. Ok. Con esto renuevan automáticamente. Solo le dan clic ahí y ya pueden renovar, ok. Vamos acá. Ya les paso el link, gente. Y con esto ya participa por el siguiente sorteo, ok. Ahí estamos, gente. Ah, vale. Entiendo, Keiler. Sobre el tema de hacerte el coaching. Listo. Tocará fijar bien una fecha, porque a veces cuando estoy disponible tú no estás, y a veces cuando tú estás yo no estoy. Entonces es un poco difícil. Tocará fijar sí o sí una fecha. ¿Cómo estás, Devani? Bienvenido, crack. Listo. Ya creo que voy a finalizar la encuesta. ¿Cuánto terminó? Dio más resultado el azul que el rojo. Bueno, era de esperarse. Listo. A la final, como dijo Alberto, a la final es relativo. Ya saben. Bueno, en mi caso yo sí perdí. La mayoría de jugadores que estuvieron en el azul ganaron. Otros que estuvieron en el rojo ganaron. Pero ya saben, hubo 49 votos. Vamos a finalizar la encuesta. 49 votos. 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 49 votos.
Hubo 49 votos y un 75% fue por el azul. Significa que el 75% de los 49 votos ganó en el campamento azul y otros ganaron en el rojo. Ok, listo. Eso es más o menos para que ustedes lo tengan en cuenta. Ok. El buen Frank, gracias por el apoyo, crack. Davis, gracias gentita bella, gracias y bienvenidos. Ya saben, los que son nuevos miembros me escriben por Discord. En la descripción del video está el grupo de Discord para que vayan y me escriban al privado para añadirles al grupo de WhatsApp. Y ya saben que participan por los sorteos. Perfecto, ahora sí, sin más rodeos, vamos a ver en la agrupación contra quién esta vez la alianza de Cole le tocó. Ok. Y aquí el buen Kevin regalando las membresías, que es un crack, es un crack. Y a Ariel le tocó la membresía. ¿Cómo estás, Cod Martín? Bienvenido. Muy bien. Verán, gentita bella, estamos casi 70 personas. Lleguemos a unos 50 likes y vamos a ver contra quién le tocó esta vez a la alianza de Cole. ¿Ok? Ariel, ya le renovaste la membresía. Buena ahí. Buena ahí, buena ahí. ¿Cómo estás, Lautaro? Bienvenido, crack. Un saludito para ti. Bienvenido, bienvenido. Dice, ataquen Pango, Tony. Voy a atacar más luego, ¿vale? Voy a atacar más luego. Por ahora vamos a ver el tema de la agrupación, ¿vale? ¿Cómo estás, Hugo LM? Bienvenido, crack. Daniel dice, hola, mi hermano Tony. Dice, mando un saludo para mi socio Venderley Gordo, dice por acá. Un saludito para tu gran socio, crack. Un saludito para él. Espero que se la pase muy bien si está viendo la transmisión. Ya mandé ahí el link, Deming. Ahí puedes ver el link, está en el comentario fijado. Ahí lo mandé. Le das clic ahí, puedes renovar membresía, crack. Dale clic ahí. Aquí dice, hola Tony, aquí esperando la isla. Dale, Frank. En tu caso, tienes una cuenta poderosa. Sin duda vas a hacer buenas kills en la isla. ¿Quieren ver el daño de robot en Pangolín? ¿Cuántos likes están? 32. Lleguemos, gente. Como les digo, llegamos a 50 likes. Ustedes pueden. Llegamos a 50 likes. Vamos a ver mientras el Pangolín en qué posición van. Por ejemplo, hasta ahorita la alianza de Robot y en sí Robot está con 44 millones de puntos. Y este jugador sorprende. Miren, este es un jugador nuevo que llegó. AD 37. Capal hizo 31. Me parece que Capal no ha hecho el día de transportadoras. Me parece. Y aquí estamos viendo, pues, en sí la clasificación general de la agrupación en las que les tocó. Paul dominando, miren, el top 7. Y presionando duro. Ayori, ¿cómo está? Dice, hola Tony, ¿qué tal la nueva actualización del nuevo edificio? Me parece bien. Me parece bien, solo que algunos puntos no está tan claro. Todavía tenemos que más o menos ver en sí cuando venga la actualización. Que si todo sale bien y no hay ningún imprevisto, será el 3 de julio cuando venga la actualización. UTC, horario UTC para que tengan en cuenta. Por acá dice, AD casi le quita el top 1 a Robot en Marmota, dice por acá. Es que es un jugador fuerte, o sea, ahorita la alianza de Robot, o la alianza en sí, Cole, está muy fuerte ahorita, gente bella. Por acá dice, ¿podrías decirme qué me conviene mejorar en la isla? Ya que la reina, el nido de arqueras y los agrupamientos los tengo muy mejorados. ¿Con qué puedo seguir? Sigue con las estructuras que te den daño y vida a las hormigas de la temporada. Eso tienes que mejorar, crack. ¿Cómo estás, Elizabeth? Bienvenida. Hola, Tony, buenas noches. Dice, ¿qué tal está el despertar de la asaltadora? Está muy bueno. Para PvE la asaltadora, gente, está muy potente. En nivel 20, sin duda, sorprende mucho. Por acá dice, Tony Katz y versus Yoito va a estar potente. No lo sé, crack. Me parece que Yoito no va a estar activo. Verá, yo estuve viendo el Twitter de Yoito y a Yoito le está aburriendo de Ants, ¿ok? Entonces, me imagino que como le está... Ustedes saben, cuando a alguien ya le está aburriendo un juego, deja de ser muy activo, juega de vez en cuando y así sucesivamente, para que lo tengan en cuenta.
Ya estamos 44 likes. 6 likes más. 6 likes más. Y vamos a ver contra quién alianzas nos toca, gente. Contra quién alianzas. Y ya en sí, miren, con esto podemos ver de que estamos en el campamento rojo. ¿Ok? Estamos en el campamento rojo, gente. Dice, ya cambié el nombre para que en el próximo sorteo no tengas problemas. Dale, Alberto, a la final ya resolví ese problema. Ya sé cómo solucionarlo al final. Eso sí, si se cambian a letras obviamente normales, podríamos decir cuando se exporta desde el YouTube Studio para hacerlo y transformarlo en un Excel, no da problemas. Pero te agradezco mucho, crack. Dice, estás haciendo como las telenovelas, dice por acá Daniel. Tienes razón, crack. Tienes razón. Ya, 52 likes. 52. Ahora sí, vamos. Verán. Esto es lo que yo voy a ver primerito. Ok. Yo voy a ver primerito esto. No he visto contra quién jugador esta vez a la Alianza de Cole ha tocado. Pero ya lo vamos a ver ahorita. Vamos a ingresar. Vamos a ir al campamento. Primero, tiene que darse cuenta que hay un periodo de 2 días, si no me equivoco. Déjame ver. Sí, hay un periodo de 2 días en el cual los oficiales y R5 van a tener que votar por el líder del campamento. ¿Listo? Eso sí es un voto de coordinación y hasta podemos ver ahí gente contra quien estamos dentro de nuestro grupo. ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta. Está la alianza de robot, en este caso Cole, ZLS y Doc del 194. No sé, esa alianza es nueva, ¿listo? Doc, ok. Doc del 194 es una alianza nueva. Ya lo vamos a ver. En este caso debe pasar los 2 días para elegir la alianza dominante y el líder del campamento. ¿Listo? En sí van a elegir aquí. Ya saben, esto es normal. ¿Listo? En este caso la alianza de robot le tocó en el campamento rojo. ¿Listo? Vamos a ver la confrontación. Ok. Ok. Esto se venía a venir, gente. Se venía a venir. Se venía a venir. En el anterior Barrenland, Tig era aliado con Cole. En este caso les va a tocar como rivales, ¿no? Como rivales en este caso. Ya saben que a la final no son enemigos, son rivales en este Barrenland. Ya saben que a la final, Darío, gracias por suscribirte. A la final fueron jugadores que se enfrentaron en el anterior Barrenland y estuvo muy potente, ¿ok? Y por ahí algunos ya han de conocer que alianzas son muy fuertes, otras que tan fuertes puedan ser. Por ejemplo, en la alianza de Tig, gente, hay jugadores muy fuertes, ¿ok? Hay jugadores realmente fuertes. Yo pensé que ZLS se había debilitado mucho, ¿ok? Pensé que se había debilitado mucho y se fueron muchos jugadores. Verán, si no se fueron los más fuertes de ZLS, significa que puede estar fuerte y puede dar pelea ZLS contra Tig. ¿Listo? Es una deducción, podríamos decirlo así. ZLS podría darse contra Tig. Ahorita el poder de Cole no lo podría decir qué tan fuertes están, porque llegaron jugadores muy fuertes, ¿ok? Ahorita podríamos decir que todas estas alianzas están fuertes en sí, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. Yoito aquí ya no entró, o sea, la alianza en sí de Yoito ya no entró, por el tema de que ya en estos niveles aquí ya es sin duda un nivel ya muy alto. Aquí hay jugadores ya muy potentes. Aquí vamos a ver sin duda nuevos jugadores con 3T10 posiblemente. Yo no conozco, por ejemplo, a los Corea de Ants, aquí que es del servidor 219. Por acá dice, los fuertes del CTLS se fueron a Han, dice por acá. No me digas, y les tocó contra Han. O sea, Hancock Farm, esta alianza de aquí. No me digas. No. Ok. Si me dices eso, que los fuertes de CTLS se fueron a Hank, la tienen difícil.
La tienen muy complicado esta vez. Verán, yo no voy a adelantar ningún suceso. Ya saben que a la final en el Barrenland suceden muchísimas cosas. Ya saben que al inicio la alianza de Robot en sí, el campamento azul, parecía que iba a perder en el anterior Barrenland, pero la remontaron y a la final ganaron ellos, ¿no? Puede suceder un montón de cosas, ¿ok? Y bueno, va a sorprender mucho. Hank, vale, o sea, los fuertes de CTLS se fueron a Hank. KTA yo no los conozco, pero como veo en la alianza acá, Arnaldo dice que pueden ser jugadores muy fuertes. Y ya saben que 1LC se disolvió por el tema de que no hubieron jugadores muy activos, hubieron un poco de conflictos. 1LC se disolvió, gente. No creo que se disolvió, más bien se fueron los jugadores potentes. Aquí podríamos ir en los agrupamientos más altos, no vamos a ver a 1LC. Pero Lucifer ya saben que era una insignia de la alianza 1LC. Y Lucifer se fue a la alianza de TIG, gente. Se fue a la alianza del 300. La mayoría de jugadores fuertes que estuvieron en 1LC se fueron a la alianza de TIG. ¿Vale? Podríamos decir que Hank y TIG, bueno, estos dos jugadores ya por lo que dice Soul, que los jugadores fuertes de CTLS se fueron a Hank, ya están fuertes. Muy fuertes. Vale, vamos a ver, gente. Por ejemplo, el Doc del 194 yo no los conozco, gente. No tiene muchos jugadores, pero les tocó en el emparejamiento. No les tocó en el emparejamiento. No hay ni siquiera 100 jugadores aquí. Solo el de KTA está con 100 jugadores. Los otros, por ejemplo, TIG está con 94, Han 80. Ok. Verán, en sí, podríamos decir que el 99, los 99 jugadores que están en call son activos. Ya que como yo soy el número 100, podríamos decir, me voy a dejar al último porque podríamos decir que yo soy la cuenta más débil en la alianza de call. Solo me llevaron para poder transmitir el próximo Barrenland. Dice Tony, conozco a Doc, dice, son muy fuertes. Ok. Doc también son fuertes. Ok. Bueno, ya iremos averiguando más cositas sobre esto. Me impactó mucho. En este caso les tocó como rivales TIG. Ok. Vamos a ver qué tan bueno va a ser este épico Barrenland. Así que va a estar potente, ok. Dice, ve los mensajes de Discord, Tony. Los de Discord, pero... A ver, acá veo. Ok. Ok. 6 person average top 46. Okay. Ah, vale. Interesante esta información. Interesante. Deja ver qué me dijo Helsing por acá. Uf. KTA también es una alianza muy poderosa, gente. Acá Helsing me mandó un top donde la mayoría de jugadores de KTA está en el top de Reina, el duelo de Reina de la Gloria, gente. Dominan el top 8. Hay 8 jugadores muy potentes. Ok, jugadores muy potentes, gente. Hijo, va a estar potente. Va a estar potente. Vamos a tener que esperar. Va a estar potente. Yo no adelanto nada porque nos puede sorprender. Puede que estén muy parejos, ¿vale? Nadie conoce. Yo por lo general no conozco a los de Doc. A los de CTLS en sí ya conocemos a la mayoría. Pero dice que se fueron los fuertes de CTLS a la alianza de Han. Entonces significa que ahorita pues CTLS no cuenta con los jugadores suficientes para estar potentes. Así que bueno. Al final esto es así. Ya saben que cuando ustedes vayan al Barrenland, ¿cómo les podría decir esto? Cuando ustedes vayan al Barrenland, no es que ustedes van a escoger si van al campamento azul o el rojo. ¿Listo? El sistema de forma aleatoria ustedes les agrupa con la alianza que sea. ¿Ok? Les puede mandar con el azul o el rojo.
Y a tu suerte si es que te tocó con una alianza fuerte para que puedas enfrentarte a otras que estén casi a tu mismo nivel, ¿no? Por ahora el periodo de selección va a durar, ya saben, 3 días y luego de estos 3 días ya empieza el periodo de competición. Ahora hay nuevos arreglos, ya saben que en la incubación de la temporada ya se eliminó los puntos de bendición y por fin con los huevos de la temporada podemos tener la probabilidad de conseguir hormigas de la isla. Obviamente no con tanta probabilidad de conseguirlos, pero a la final es un plus de que podamos conseguirlos. A la final es eso, ¿no? Esto estuvo muy interesante. Va a estar potente. Sin duda este Battleland va a estar muy potente, gente. Yo por acá, gente, mi cuentita es una granjita aquí. Esto es sin duda. Yo más bien solo voy a estar, qué sé yo, ayudando a algunas peleas, pero no les voy a hacer ni cosquillas a los jugadores que me voy a enfrentar contra. Y ver las formaciones que van a tener, gente. Va a ser muy, muy fuerte. Dice, quiero ver a Capal y se mostrará la nueva hormiga de guardianes. Ah, también hay un dato plus, gente. Yo mandé una pequeña captura al grupo de miembros del canal igualmente sobre la nueva hormiga. La nueva hormiga, gente, está muy rota. Hace demasiado daño. Dice, a mí me tocó contra el hermano de Tig, dice, TWG. Ah, vale. TWG también es de la misma alianza del 300. ¿Qué digo? Del mismo servidor, que digo alianza, del mismo servidor del 300, claro que sí. Tony, ¿contra quiénes les tocó en la selva tropical? Aquí les tocó contra el servidor 700. Ah, no, 711 iba a decir. Contra el servidor 68. Servidor 68 se llama The Unity Takers, miren, aquí está. Es una alianza que tiene el poder, ya saben, a la final el poder no influye. Más bien influye a los jugadores que tengan. Verán, no sé si ustedes quieran que transmita la selva tropical de esta. De la alianza de Cole. No sé si ustedes quieran, ¿vale? No sé si ustedes quieran. Soul me mandó una captura, gente, de una información valiosa. Es que sin duda, gente, verán, yo no sé, en tema de estrategia, recopilación de datos, Paul sin duda ya sabía contra quién les iban a tocar en los agrupamientos sin duda. Sin duda ya sabían contra quién. Y esta tablita ya lo hicieron hace tiempo y ya sabían por qué razón les iba a tocar con estos jugadores. Sin duda les iba a tocar contra TIG, luego KTA. Exe iba a ser una opción, pero Exe parece ser que no entró. Puede ser que no hayan tenido un jugador de alto nivel para que entre en la agrupación. Doc y Hank. Ok. Interesante, sin duda. Es que el tema de recopilación de datos que hacen para saber contra quién alianzas posiblemente les pueda tocar es una barbaridad eso. Sí, una barbaridad de gente. Pero qué potencia. Me sorprendí mucho de esta agrupación. Va a estar potente. Sin duda van a enfrentarse, ya saben, en un duelo digno. Y en este caso la alianza de Cole. Que en el anterior Battleland fueron aliados, en este van a ser rivales. Ok. Estar chévere, gente. Dice, ¿estás jugando con tu cuenta principal? No, Only. No estoy jugando. Robot, ¿contra quién Pay to Win se enfrentará? No lo sé, verán, es que aquí nos vamos a sorprender. Con los de TIG ya sabemos que en TIG hay el jugador insignia, es el tigre árabe. Ya saben, es un jugador insignia en el cual este jugador le supera en daño de pangolín a Cats. Este árabe de acá es un jugador fuerte también. No sé yo. A mí me gusta transmitir este tipo de peleas, son muy emocionantes. Al final, quien gane el mejor, quien idee sus mejores estrategias, ya saben que al final tiene que quedar muy bien el tema del horario. Si tú atacas en un horario en el cual puedes que veas que el enemigo no tiene una buena actividad en ese horario, es una muy buena estrategia. Estudiar al rival también es muy bueno. Cuando están en contra, bueno, a la final no podría decir que estén en contra o a favor. Tocará ver todavía, gente, tocará ver todavía. Dice, te dije esto, que era una alianza profesional de otro nivel. Sí, verán, no sé yo, verán. El tema de organización, Cole está muy alto. O sea, por el tema de que ya sabían contra quién les iba a tocar. Para que lo tengan en cuenta. Qué nivel eso.
Dice, ahora empieza la pelea. Dice, no entiendo nada. Keylor, por ahora no va a haber pelea. Esto es más bien una transmisión para ver contra quién les va a tocar en el enfrentamiento del Barrenland. Las peleas se vienen dentro de un tiempo todavía, porque una vez ingresas al Barrenland, pasa un cierto tiempo para conquistar tu zona, y una vez ya conquistes tu zona, ya viene la zona de ir por las... la zona de choque. En la zona de choque ya es otra cosa, gente. Ya es otra cosa, para que lo tengan en cuenta. Lautaro, se me perdió tu mensaje. Si quieres, mándamelo otra vez, porque regresarme hasta arriba, donde me hayas enviado el mensaje, está muy alto. Ah, no, acá me enviaste de nuevo. Dice, lo malo de mi alianza es que no puedo emparejarnos en el Barrenland, así que nos fuimos a la isla. ¿Algún consejo para mi primera isla? Lautaro, yo tengo un video para que veas, para que no cometas errores en la isla. Pon, por ejemplo, pon en el buscador de YouTube, pon no cometer errores al inicio en la isla de Ant, lo pones así y te sale un video mío. Dice, confío eso, dice, Cole está a otro nivel en tema de ser organizados y también en comportamiento. Es algo que me sorprendió desde que ingresé a este clan. Sí, Nared, verás, yo no sé cómo sean las demás alianzas también. Yo estoy hablando desde la perspectiva, porque yo estoy en la alianza de Cole, obviamente. Yo estoy en el grupo de Discord, yo sé cómo se coordinan, yo sé cómo administran a los jugadores, y etc. ¿Listo? Por ejemplo, verán, Robot y Capal creo que ya están recuperados de lo que se desgastaron en el anterior Valen, porque imagínense, todos esos recursos que se gastaron, ligamás, aceleradores, diamantes, pues es cosa que no se recupera tan fácil, ¿listo? Y a la final, aunque seas el jugador más fuerte, te vas a quedar sin hongo de curación, ya saben. Y a la final van a tener que usar T10 y van a gastar recursos y así etc. Entonces todos esos recursos, sé que a la final les devuelven el 70%, pero ese 30% lo pierden y volver a recuperarlos es complicado. Por ejemplo, la alianza de Cole utilizó todas las granjas que hay en Cole, o sea, todos los jugadores que tienen sus granjas, y las dieron a Robot y a Capal para que se recuperen para el próximo Barrenland. Y así que va a estar potente, para que lo tengan en cuenta. Por acá dice, Robot está haciendo pangolín. Ok, está haciendo pangolín. No lo veo por acá, pero me imagino debe estar haciendo pangolín. Uf, se me buguea feísimo con estos con esos marcos, gente. Dice, ahora que recuerdo, Cats tiene el nuevo insecto universal Pay to Win a nivel 79. Ese que salió en el último evento. Exacto, Dynamite. Y ahorita los jugadores muy Pay to Wins, ahorita podemos decir Robot. Capal no se sacó el nuevo nivel. Me imagino que sí se lo sacó, pero no lo subió, porque él es jugador guardián. Más bien centrado full PvP. Por acá dice Tony, ¿ya llegaste a los 900 de ataque en tu principal? Sí. Si me cambio a cultivadora y pongo bonificaciones de ataque, sí llego a más de 900. Mi base es 850 ahorita. En vida ya estoy llegando a 400, pero me falta todavía subir. Así que va a estar potente, gente. ¿Qué podríamos decir más sobre el tema de esta agrupación? ¿Cómo estén organizadas las otras alianzas? Desconozco. Solo podría decirles desde el lado de Cole que son muy organizados. Ya saben que por el tema de organización y por estar coordinados con TIG, lograron ganar el anterior Barrenland, porque en sí Cole y TIG se hicieron el Barrenland. Y más TIG, que se enfrentó a full, porque tenían jugadores obviamente muy fuertes. Ahora que les tocó de rivales va a estar muy poderoso. Ahora en Cole hay jugadores también de alto nivel y muy fuertes. Podría ser, verán, en el top de Marmota, por ejemplo, este jugador AD, no sé si esté al nivel de Robot. Este jugador, no AD, MCMC, por ejemplo, MCMC y AD, no sé si estos jugadores estén casi a nivel de Robot en estadística. Sé que no son jugadores que tienen 3 T10, pero estos jugadores más bien se concentraron en una sola unidad y mejorar esa unidad a tope, obviamente, ¿no? Para estar fuerte. Y déjame ver en Pangolín cómo está MCMC. O no participó en el Pangolín. Está en quinto con 26. Vale. Ok. Ahí sigue subiendo todavía. Miren, Robot estaba haciendo todavía ataques al Pangolín. Todavía están haciendo. Este jugador AD está potente. Está entrando del top 3. Ok, en el top 3.
Ya lo iremos viendo en peleas. No he visto todavía las formaciones que lleva este jugador, pero en batalla ya lo iremos viendo. Dice Katz en la última marmota le hizo 1.6 billones, dice por acá. El gatito árabe, ¿qué digo el gatito árabe? El tigre árabe, ya saben que el jugador de TIG, ese gato árabe, ¿qué digo gato? ¿Por qué me trago con gato? Ese tigre árabe, gente, no me acuerdo, creo que casi está llegando a los 2G ya. Ese jugador, el de TIG, gente. El de TIG, el gatito, ¿qué digo el gatito? El tigre árabe. Así que hay cosa peligrosa, gente. Dice Legoshi, dice, saludos mi gente, un saludito para ti Legoshi, bienvenido. Por acá, sí, Katz hace más daño en marmota, dice por acá. Pero ese árabe, como les digo, el gatito, ¿qué digo gatito? El tigre árabe le gana. Le gana, casi llega a los 2G, gente. Es una barbaridad eso. No sé qué hormigas use, el daño de sus arqueras debe estar muy alto, dependiendo de las hormigas. Y debe haber tenido suerte también. Dice, ¿y el gatito payaso? Me imagino que, bueno, en la recopilación de datos que me mandó ahorita, en este caso, Soul, parece ser que no hay información de ellos. No hay información de ellos, parece ser. Ya que él es el jugador único que tiene 3 TD. Ya saben, obviamente es un jugador fuerte, pero en esta agrupación no entró. Para que lo tengan en cuenta. No les puedo decir en dónde estará Gatito Payasito. Eso sí, o Cloud Cat, ¿dónde estará? Pero ahí lo iremos viendo, gente. Yusi, ¿cómo estás? Bienvenida. Dice, y siempre hacían lagartos 35. Ya extraño esos momentos. Si no entiendes, Tony, lee el otro comentario que puse. Me da gracia mi alianza porque cuando se reinicia parece la guerra más de 60 tropas y se extrañaba porque antes estaba en off. Entiendo, Lautaro. Yusi, ¿cómo estás? Bienvenida. Ya saben, va a estar muy fuerte este Barren Land. Me imagino que muchos dirán que esta vez la alianza de Cole puede perder. Yo le tengo fe. Le tengo fe que puede dar buena pelea. Puede estar al nivel. Puede estar al nivel. Cole y las alianzas que les tocó pueden estar al nivel esta vez. ¿Cómo estás, Jack? Bienvenido. ¿De qué te perdiste? Pues de la presentación que hicimos de los... ¿Contra quién les tocó, gente? Ya saben, ahorita a Tig ya no le tocó de aliado a Cole. Ahora le tocó en contra. Ahora son rivales. Rivales, gentito. Alex Chávez, ¿cómo estás? Bienvenido. BMS es un misterio con su nivel. Deberían haber entrado, dice por acá. Verás, en la recopilación de datos parece ser que no los encontraron. Parece ser que, no sé, no entraron en la... O sea, BMS quedó casi por atrás porque no saben ni siquiera el poder que tiene actualmente BMS, pero sí saben de algunos jugadores que están ahí más o menos en el top. Pero BMS no entró aquí, miren. Miren, no entró aquí. ¿Y por qué razón entró? Porque imagino que estas alianzas son más fuertes. ¿Cómo estás, Sun Warrior? Bienvenido, crack. Dice Tony, ¿podrías buscar por el mapa a KTA, Hank y Doc? Como para que veamos qué aparentan. A ver, ¿quieres ver a KTA? A ver, vamos a ver a KTA. Está en el 219. 219. Esperemos encontrar porque puede estar complicado. Aquí hay una alianza. Esta es la alianza Bang. ¿En qué lugar estarán? Este es FTA. A ver, vamos por acá. ¿La alianza cuál es? Hit. ¿Será que estarán por acá? No, estos son hormigueros abandonados. Vamos a seguir estos de acá. Puede ser que por acá estén. No. ¿Dónde estarán? Toca ver los extremos del árbol nada más. Listo. No hay jugadores en el extremo, es lo malo. Acá puede ser. Este es KTX.
Puede que estén por acá. Acá hay KTX. Dios, este jugador, mira las granjas que tiene aquí. Por acá dice 600. A ver, déjame ver por acá. Ya me mandaron coordenadas. Están en el 644. Y 551. Listo. Aquí están, KTA. Ok. Este jugador se ve fuerte. Life. 17G de kills. Tiene estrellita roja. Para hacer 219, bueno. Ok. Tienen jugadores fuertes también. Hay varios jugadores con 4 estrellas doradas. Jugadores pay to win. Tope. ¿Este cuánto tiene? Tiene 9G. Este tiene 10G. 14G. Bueno, a la final no decide el tema de kills, gente. Yo más bien solo quiero ver cuántas kills tiene. Esto significa cuánta actividad tienen y pelean. Este tiene 15. Este no muestra las estrellas. Puede ser que sea potente. Estos dos de aquí. No, este tiene un G. Parece ser que no pelea mucho. Este tiene 5G. Hay varios con 4 estrellas. Con 4 estrellas doradas, gente. Hay varios, gente. Hay varios, gentita bella. Lo malo es que no puedo ver, miren. Ahí vean el nuevo insecto ahí. Están haciendo ahorita el pangolín. ¿Ok? Se ve fuerte, obviamente. Obviamente, gente. No se puede entrar a los perfiles de los jugadores, gente. Ya saben. Cuando tú estás en otro servidor no puedes entrar. No puedes entrar. Tienes que estar en el mismo servidor para poder ver la información. Antes funcionaba, pero ahora ya lo parcharon eso. Tony, ¿las recompensas por etapa cómo es? Dependiendo de la posición que quedes. En el Barrenland importa mucho que pelees. Si no peleas, recibes menos recompensas. Entonces, si peleas bastante y haces buenas kills al atacar y defender torres, ganas puntos de competencia. Y esos puntos de competencia, pues, te ayudan a tener mejores recompensas. Durante las 3 etapas se va a reiniciar. Si tú en la primera etapa quedaste en top 3 y una vez termina, empieza la segunda etapa y te reinician. Y otra vez tienes que seguir luchando para seguir sacando puntos de competencia. Si en las 3 etapas quedaste en buen lugar, vas a recibir buenas recompensas. ¿Ok? Las etapas solo son por recompensas nada más. Dice, creo que se refieren a entrar al chat de temporada y ver ahí los perfiles. En chat de temporada, ahí sí se puede ver. En chat de temporada sí. Déjenme, voy a desactivar esto. Esto muestra... Listo. Es que espero que no se me buguee, gente. Este marco de aquí para los emuladores no está muy bien optimizado. La otra vez que entramos a ver solo la alianza y muchos tenían este marco, gente, se me bugueó y se me salió el emulador. Se me salió del juego. Se me salió. Aquí hay un jugador de KTA, pero es 3G de kills, ¿ok? Toca ver un jugador que tenga las insignias ahí a tope. Aquí un jugador de TIG, 4G. Vamos por acá a ver si encontramos a alguien. Aquí hay uno de Doc. Este parece ser que no es tan fuerte. Es que para ver, gente, si están los fuertes aquí, es ver si es que han tratado de escribir algo. Por ejemplo, Flame me dijo Soul que era colombiano. O era otro jugador. Sí, era colombiano este jugador, ahora que me acuerdo. Dice, ¿ganas por cada etapa o suma las 3 etapas? Y de ahí ganan. Sí, se suman las... O sea, no te van a dar, por ejemplo, si termina la primera etapa, no es que te dan ahí mismo la recompensa, se acumulan. Y una vez termina el Barrenland, te dan todo acumulado. Saludos, Tommy. Dice, ¿algún grupo para participar en el sorteo? También aclarar algunas dudas en el juego. Claro que sí, Devilis. Por eso escríbeme por Discord. Escríbeme por Discord al privado y yo ya te doy acceso al grupo de WhatsApp. ¿Ok? Sí, tienes razón. Voy a entrar a la alianza. Tienes razón, Michelle. A ver dónde está por acá. Vamos a ir a CTLS. Vamos a entrar a CTLS. A los miembros. Ok, verán. El líder es este.
Ay, ya saben, el lobito. Este lobito también era potente, pero el líder se quedó, ¿ok? El líder está fuerte. Ya saben que este jugador igualmente representó y hizo bastante, dio buena pelea, ¿ok? Ahí está el link. Anis te mandó el link, crack, para que puedas unirte. Ok, vale. Vamos a ver si se quedaron los jugadores fuertes. O si no, el único fuerte puede ser él. Acá 4. 2G. Listo. 2. 2. 2. Espero que no se me buguee, gente. Espero que no se me buguee nada más. Este tiene 6. 2. Este tiene 2 igual. Vale, son jugadores ahí que han participado, han hecho buenas kills. Este jugador aquí también era fuerte. No le vi en el top de kills, pero también era fuerte. Es fuerte, no es que era. Este de aquí, gente. Esta imagen de acá se me hace conocida. Se me hace conocida. No sé si ya estuvo en la alianza. En la alianza de CTLS. Este jugador se me hace conocido. No sé si es el mismo jugador con el que yo hablé hace tiempo, porque él es jugador transportador. Me acuerdo que cuando estaba en el grupo, estaba todavía en el servidor 273 por ahí. Y dentro del top de Duelo de la Gloria, él estaba en el top. Y tenía una formación muy buena de transportador. Yo le pregunté qué tan buena era la formación que llevaba. Pero tenía esta misma imagen de este gatito de aquí. Tiene 3 hormigas a 8 estrellas, gente. Ok, vale. No sé si este jugador estaba ahí. No sé si este jugador estaba aquí en esta alianza. Pero bueno. Ok. Ahí podemos ir viendo que hay jugadores. Bueno, el único potente que veo es él. A menos que estén en R3 algunos que se hayan llegado de otras alianzas. Uy, espero que no se buguee. Ok. Un G. 300. Un G. 2G. 2. Este de Power Ranger. 500. 196. 400. ¿Qué creen, gente? No veo otro jugador así full que represente. Este tiene un marco. Este tiene 4G, miren. Estaba en R3, por ahí escondidito. 3 hormigas. Tiene todas las hormigas pay to win. Y en duelo está en... Ya... Está en el de quedar 20 lugares ya. O sea, ya lo tiene ahí a tope. Le falta un poquito más para sacar el siguiente nivel. 4G. Ok. ¿Qué tan fuerte puede ser? Tocará verlo en pelea todavía. Es que no hay los jugadores que tenían antes, gente. No, ahora el CTLS no era el que era antes, obviamente. Este jugador también, esta jugadora también se ha quedado. Y era una jugadora fuerte de transportadoras igual. No todos están mostrando las medallas, pero esta jugadora también en transportadoras era muy fuerte. Me acuerdo que en batallas la vimos. Algunos se quedaron, pero los jugadores potentes se fueron, gente. Se fueron, gente. Qué mal. Qué mal, qué mal. Algunos se quedaron. Me imagino que entraron en esta agrupación por algunos jugadores y en especial por el líder. En especial por este jugador, me imagino que entraron otra vez al tema de pelear en el Barrenland épico. Ok, bueno. Vale. Ok. Podríamos decir que ahorita Cole está más fuerte que CTLS. Por el tema de los jugadores que llegaron. Vamos a ver otra alianza. Vamos a ver a Hank. ¿Listo? Ahorita vamos a ver a la alianza de Hank. Aquí vamos a sorprendernos, gente. Prepárense porque... Uy, no. Miren, aquí está. Aquí está el jugador. Este jugador estaba en CTLS. Ahora es del Ares de la alianza. Y este jugador era potente, este chinito de gafas, gente. ¿Se acuerdan que le decíamos el chinito de gafas?
Aquí entró. $15G. 7. Y hay jugadores que vemos. Uy, Dios. Jugador de 3T10, gente. En la alianza de Hank. Ok. Ok. Ah, este de aquí estaba en TIG. ¿Seguro? No, no. Este de aquí no estaba en TIG. Uciel, te equivocas. Este no estaba en TIG, estaba en CTLS. No estaba en TIG. Ahí sí te equivocas, Uciel. Este jugador, el chinito de gafas, estaba en CTLS, no estaba en TIG. En TIG me acuerdo que había otros jugadores. No había ese. Porque este nos tocaba en contra. Por eso lo sé. Ya, jugador de 3T10. Jugador de 3T10. Ya saben, este jugador acá. 3G. 7G. No, Dios. Está viendo jugadores fuertes. 2G, bueno, este no tanto. Ok. La muchacha, Tony, a eso se referían. Ah, a Tiwili. Ok, ok. Vale, vale, vale. Ah, hablan de Tiwili. Ah, ok, ok. Ah, vale, vale, vale. Parece que no leí por ahí arriba. Dice, ¿por qué no ponen insignias, Tony? Es para ocultar un poco de la fuerza que tienen. Pero al final yo les diría que muestren nada más. Ah, Tiwili estaba en el 300. Ok, vale, vale, vale. Vale, Uciel. Perdóname, perdóname. Hablan de Tiwili. Tiwili estaba en el 300. ¿Seguros? No me acuerdo. No, Tiwili no estaba en TIG, gente. No nos equivocan porque... no lo sé, no creo que estaba en TIG. No, me quieren confundir. Tiwili creo que estaba en otra alianza. O no sé yo. Bueno, no creo que estaba en TIG, gente. Porque en TIG... Este jugador con 3T10 debe estar muy fuerte. Y sin duda debe superar al... Sin duda hubiera superado muchísimo al tigre árabe, gente. Dice... para poder fijarte en el historial del Barrenland, Tony, ahí fíjate en las kills y puedes ver. Sí, sí. Ahí sí tienes razón. Ahí lo puedo ver. 2G. Se me hace que Tiwili no estaba en el 300. Se me hace. Ok. No, es que esta alianza, gente, está fuerte. Tienen un jugador con 3T10. Ok. Creo que él es el único jugador con 3T10. Los demás están en alto nivel, obviamente. Este jugador también tiene 3T10, que estoy hablando. Este jugador también tiene 3T10. Vale. Están fuertes. Y el líder está en 2G. Vale, no es de alto nivel, pero me imagino que organiza bien la alianza. ¿Cómo estás, Carlos Manuel? Bienvenido, crack. 8G, también fuerte, miren. Hijo de... Va a estar reñido esto, gente. Vamos a ver qué tal se pueden desenvolver, gente. Será bueno ver ahora. Puede ser Hank versus Cole. A ver qué tan fuerte puede ser esa peleita. 2G. Es que hay varios jugadores que tienen arriba de un G, gente. A ver, vamos por acá. Otro jugador que tal vez tenga un marco pay to win. Por ahí podemos ver. De ahí la mayoría tienen esto. Ok. Vale. 2 jugadores 3T10. Hasta donde yo sé. Este de aquí y Tiwili tienen 2 jugadores 3T10.
2 jugadores 3T10. Los demás puede que otro nos sorprendan, pero ya lo iremos viendo. Va a estar fuerte, gente. Dice Tony, mira la imagen que te envié por Discord. A ver, déjame ver. Por acá el buen Fabián me envió una imagen. No. ¿Qué me hablas? No, gente. El chinito de gafas. ¿Será que será el primero? ¿Qué me estás contando? ¿Será el primero? ¿Quieren que le muestre esta imagen, gente? Me imagino que ya los Pay to Win estarán próximos, pero él ya lo tiene. Ya lo tiene, gente. Ya lo tiene. No, pero ¿qué me cuentas? Les cuento. Listo, verán. Lleguemos a un top de likes. Listo, ya saben, yo intercambio likes. Llegamos a 80 likes y les muestro la imagen, ¿vale? Es la información de este chinito, ¿ok? Es del chinito de gafas. Es del chinito de gafas. Y parece ser que ya ha tenido suerte y ya está subiendo la Acacia también. Lleguemos a 80 likes. Ustedes pueden, gente. 3 likes más y 80 llegamos. Vamos, gente. Ustedes pueden. Ya, 81 likes. Vamos a reaccionar. Vamos por acá. Es que aquí, gente, me pasan mucha información y vamos a ver con todo. Creo que ahí me ven, ¿verdad? Sí. ¿Sí lo ven, gente? ¿Sí están viendo? ¿O lo acerco un poco más? No tengo que ni siquiera describirlo. Ya tiene nivel 80 un insecto, gente. No sé si sea el primero. Debe haber otro jugador tal vez. Y algunos que estén próximos a sacar el nivel 80. Pero ya es nivel 80. Verán, para aquellos que estén viendo borroso, vayan a la configuración. O sea, denle clic a la pantalla, está en el celular. Vayan al engranaje o le dan clic a la ruedita y ahí configuren la calidad y que no sea en automático. Pónganle a la mayor calidad posible del video, que en este caso es 720, ¿vale? Ya es nivel 80, gente. Insecto nivel 80. Y esto lo vamos a ver en acción pronto ya. O sea, ya está en la alianza de Han y sin duda va a empezar a ver pelea. Ok. Ok, gente. Esto yo ni siquiera lo sabía. Ahorita que nos pasaron información, gente. Tony, yo también soy 80, pero sin el 0, dice por acá. Ya veo. Uy, no, es que esto, para llegar a 80, gente, es tener 2 insectos a nivel 60. Que tengan en cuenta. O sea, tienes este 80 y el requisito para, o sea, de pasar de 79 a 80 es tener 2 insectos al 60. O sea, 2 insectos aparte. Y para subir esos 2 al 60, pues ya es complicadito. Dice Tony, ¿tú crees que el nivel hará la diferencia? Es que no hablo de diferencia, hablo de que el dinero, gente. Potencia. Es para hablar, es como decirles, 2 insectos a nivel 60 es demasiado. Y tener ya un 80 también. Por acá dice, ya lo tienen a 81. ¿Quién lo tiene 81, Iván? ¿Puedes pasar una imagen? Si me pasa una imagen, mejor. O sea, ya hay jugadores que ya están sobrepasando el 80 también ya. Te pasé. Ah, ya me pasaste por Discord. Ah, ok. Vale. No me digas. Ok. Vamos a abrir, gente, para que puedan verlo mejor.
Y Willy. Déjenme ver, voy a tachar el chinito de gafas. Primero vamos a ver al lobito de CTLS, gente. El líder está en 80 ya. ¿Ok? Ya están en nivel 80. Ya hay varios jugadores y algunos están en 81 ya. Y él lleva, miren, la formación le falta subir. Me imagino que tal vez no tiene otra coraza de la Berserker para subir 8 estrellas. Pero ahí va, miren, esta formación es fuerte, obviamente. Ya saben, la digna y la que va a tope. Tony, ¿qué hormigas son? Esta es la Proata. ¿Listo? Proata, que es de guardianas, es formación mixta. Tienes que llevarlo así o así con un insecto universal. Luego viene la Acacia cornígera, que esta, la Acacia y la Berserker son hormigas free to play y las consigues en la isla, Frank. No es necesario las consigues en la isla. Entonces, obviamente necesitas meterle dinero para subir rápido las estrellas, pero ya es tema de cada quien, ¿no? El siguiente, gente, es Tiwili. Tiene la Proata, miren, maxió la Berserker de Acacia. Y aquí tiene la Proata, un spray. Ya tiene insecto nivel 81. Bueno, nivel 81 ya. Pero la barrera es el nivel 80, gente. La barrera es el nivel 80. O sea, pasar del 79 al 80 es la complicado. Vale, aquí podemos ver ya información valiosa. Información valiosa. ¿Y contra quiénes ya va a estar bueno el siguiente Barrenán? Jugadores ya con insectos nivel 80 para arriba. Y aquí, ya saben, este es el jugador insignia de la Alianza TIG. Él juega Tetraponera transparente y la Proata, mira. Formación mixta igualmente. La formación mixta está muy rota. Muy rota, gentito. Insectos nivel 81. Por acá dice, con esos trolean a Robot, Cats, Joito y así. Exacto. Verán, Robot, me imagino que ya va a sacar próximamente el insecto. O sea, la barrera es el 80. Ya que pasen al 80 es el tema. Porque te necesitas 2 insectos a nivel 60. Y ya saben mucho lo complicado que es. Por ejemplo, yo estoy muy lejos para llegar por lo mínimo a un insecto nivel 40, gente, todavía. Yo estoy insecto nivel 32 todavía. Y estos ya están en nivel 81. O sea, la barbaridad, para que vean. Así que es cosa seria esto, gente. Ver esto te sorprende mucho. Cómo los jugadores siguen superando expectativas ya. Dios. Dios, gente. Dios, gentita. Gracias, gentita, a los que nos mandan información. Les agradezco muchísimo, sinceramente. Gracias a ellos, imagínense, recopilamos información y ya sabemos qué posiblemente o qué tan fuerte pueden ser los jugadores. Y eso es muy valioso para recopilar información. Y a la final, los que les interesa ver el chismecito de los jugadores fuertes, pues ahí lo podemos ver. Estamos hablando que en la alianza de Hank ya hay 2 jugadores que están con insecto nivel 80 y 2 jugadores con 3 T10. Ok. Ya vimos a KTA, ¿verdad? Y ya vimos a KTA y a Hank. Falta ver a TIG. Ok. No sé, verán, en TIG llegaron algunos jugadores de 1LC a reforzar, obviamente. Me imagino que no se deben haber salido. Que tengan en cuenta. Tony, ¿qué tan buena es la combinación de Acacia y Berserker para que los Pay to Win las utilicen en lugar de las hormigas de paga? Es que no hay como decirte para explicarte. Es que es la mejor combinación que ahorita hay. Acacia y Berserker, o sea, la Acacia bufea a Berserker. Y por ende, podríamos decir que la hormiga de la muerte no se usa mucho. Jugadores muy de alto nivel no la usan en PvP por el tema de que no es regular activando habilidades. Le cuesta a veces. Y Berserker, le pones una Acacia Berserker, gente. La Berserker, buff, activa bárbaro. De 10 habilidades para adelante, siempre, siempre. Y a veces te sorprende. Yo vi una vez una Berserker que activó hasta unas 20 habilidades. Es una barbaridad. Y eso con Acacia, gente. Es una locura. Tony, ¿no sería mejor transparente y tetraponera que Acacia y Berserker?
No lo sé, Anis. No te podría decir eso. Ya sabes, es por el tema de la popularidad también. Hay jugadores que prefieren más bien, qué sé yo, transparente o la tetraponera. O otros jugadores, pues la berserker o la acacia. Por ejemplo, nosotros o jugadores que llevan y no piensan sacarse hormigas pay to win. Si te sale una acacia y berserker, ya tienes una formación muy fuerte. Y es la que está en meta ahora. De ahí si eres pay to win, la tetraponera obviamente te va a ayudar muchísimo, tanto en PvE como PvP. Por ejemplo, la acacia solo es para PvP. No te va a ayudar en tener más daño en pangolín o en marmota. Para eso utilizas otro tipo de hormigas. Entonces te quedas un poco escaso en esa parte. Pero ahí lo van viendo, gente. Entonces, por ejemplo, la transparente es muy buena en PvP, pero en PvE también carece, pero aún así hace bastante daño. Perdóname, Lautaro, es que es complicado. Ya sabes que analizo un poco y leer todos los comentarios se me hace difícil, crack. Por acá dice, ¿alguien habrá llegado al nivel 100 o es imposible? Lautaro, para llegar al nivel 100 es demasiado dinero. O sea, imagínate que a los full pay to win ya les cuesta superar el 80. Imagínate llegar al 100. El nivel 100 es complicado. Arnaldo dice, no te creas, Tony. Dice, Nimble, Berserker y Ringmaster meten mucho en PvP. O sea, en PvP sí. La muerte, hormiga de la muerte, eso sí. La hormiga de la muerte en PvP, gente, cuando te activa, sí. A veces no te activa mucho. La Nimble, verán. La Nimble, yo les diría que, por ejemplo, si quieres hacer un alto nivel de daño, si tú vas a ver a los jugadores muy pay to win, ellos no usan la Nimble. O sea, si tú la tienes maxeada, no usan la Nimble. Por ejemplo, usan otra hormiga que es la... ¿Cómo es esta? La perla carmesí. Perla carmesí casi hace el mismo. Es bárbaro. La perla carmesí para PvP es mucho mejor. Por eso es que jugadores llegan arriba de un G con esas formaciones. Obviamente en Nimble, con la Nimble obviamente deben hacer buen daño, pero yo les diría que, por ejemplo, no sé, tú pondrías la Nimble en vez de la Crimson Fragger. O sea, tú pones la Nimble para que bufee a Berserker nada más. Dice Tony, ¿te imaginas transparente y tetraponer a 8 estrellas? Hay jugadores que usan eso también. No sé qué tan fiable sea. Tú pruébalo, Frank. A la final tú tienes esas dos hormigas y podrías probarlas. La final. Ok, dice, ¿cuál es el nivel máximo? Hasta ahora, gente, no les podría decir que... ¿Cuál sería el nivel máximo hasta ahora? Claro, dice Nimble, Remaster y Berserker. Dale, Arnaldo, ok. Vale. Perfecto. Dice, yo utilizo Acacia y Berserker en Marmota y hago 260 millones. Berserker activó 22 habilidades y con 4 estrellas hizo daño de 134 millones por así. Es que eso es la barbaridad. Para que llegue a esa actividad necesita, o sea, para que llegue a las 22 habilidades necesitas sí o sí de la Acacia, ¿no? Vale, o sea, necesitas de la Acacia. Pero a veces sí te sorprende la Berserker, sinceramente. Dice PVS... Sería mejor Diente, Muerte y Berserker. Verán, la Diente yo no confío mucho. Verán, la Muerte es parecida a la hormiga de la muerte, parecida. Diente y Muerte podríamos decir que son casi iguales. La Diente, cuando te activa la de veras, hace bastante daño, igual que la muerte. O sea, son como decirte... depende mucho de la suerte. Muchísimo de la suerte. Por ejemplo, a mí no me activa, no siempre me sabe activar la gigante, que digo, la diente gigante, ¿sí? No siempre me sabe activar. No siempre me sabe activar. En mi caso, no siempre me sabe activar. Pero he visto que otros jugadores fáciles activa alto. Es solo a veces, por eso es que a veces la muerte también la activa, ¿sí? Es como decir, la muerte, cuando te activa igualmente, ¡puf! Un altísimo daño. Es así, gentito. Es así, por ejemplo, a mí me hace falta la Golden. Con una Golden y la Shikra Master, con eso ya estoy en alto nivel. Y así más o menos avanzando. Por acá déjenme, voy a dar las gracias. Gracias, crack. Por la info. Duda aquí, gente. Listo. Potencia. Entonces por acá vamos a averiguar nuevas formaciones también. Dice, pero la Berserker como la saltadora no se
No sé, despertar a veces activa sus habilidades y a veces no. Puede ser también, ¿no? Por ejemplo, la saltarina con el despertar en nivel 20, gente, está muy buena. Para PvE, obviamente. Muerte solo para PvE, dice. Lo uso en mi segunda formación. Ya veo, Frank. Yo les digo, bueno, hay jugadores que obviamente utilizan la muerte para PvP, obviamente, eso sí. Eso sí, sin dudar, gente. Eso sí, sin dudar. Lo utilizan para PvP. Y a algunos les funciona, solo que depende mucho que te active nada más. Por acá dice, cuando la muerte activa hace más daño que ver. Eso sí, Edward, tienes mucha razón. Yo he visto a veces muerte activar hasta 13 habilidades, ya se arriba a full. Por acá dice, yo le tengo fe a la saltadora, dice por acá. Exacto, gente. Y en taller, yo en cultivadora y en pangolín me activó 19 habilidades. Hizo 70 millones de kills. Ya veo, Anis, es que no siempre te va a activar eso. Es lo que pasa, que la diente gigante no es muy estable. O sea, es inestable más bien. Tony, ¿cuál sería la formación mix free to play? O sea, formación mixta. Ahorita jugadores he visto que utilizan, por ejemplo, Acacia, Berserker. Acacia, Berserker, que a la final son free to play. Y en primera línea he visto que utilizan la diente gigante. O si quieres usar guardianas, obviamente vas a usar guardianas. Usan diente gigante. Esta que se llama Coraz, no es coraza, es guardiana escudera, creo que se llama, si no me equivoco el nombre. Guardiana escudera es este de acá. Es muy buena también esta hormiga de acá. Guardiana escudera he visto yo. Cura bastante y reduce bastante el daño también. ¿Dónde está esta guardiana escudera? Esta de aquí. He visto que utilizan esta también. Y la devoradora de hojas también he visto que usan. Devoradora de hojas en cualquier línea bufea muy bien. En cualquier línea. Tú le pones en primera, segunda, tercera. Activa bien las habilidades. Activa bien. Eso sí. Esas 3 hormigas podrías poner. Por ejemplo, he visto jugadores que usan cáncer negro. Esta, si no me equivoco, tiene habilidades. Tiene una habilidad especial. Tiene una habilidad especial. Causa agotamiento, vale. Es una habilidad que tiene la diente gigante. Pero diente gigante, además de tener agotamiento, tiene silencio. Ya saben. Y bufea mucho también. Para que te lo tengan en cuenta. Ay, el buen Arnaldo respondiendo preguntas. Buena, Arnaldo. Dice, ¿me estás diciendo que el pangolín y la marmota es mejor hacerlas en clase cultivadora? Se me sale lo noob, dice por acá. No, crack, Arnaldo, no la hagas en cultivadora. Hazlo siempre en invasora y si puedes activa buffos de ataque. Y acomoda tu insecto a PvP. O sea, más daño de habilidad, nada más. Es que ese daño que te da plus, la invasora obviamente te va a hacer efecto. Solo que por ahí... Anis dijo que obviamente para darte referencia que diente puede ser buena, hizo un ataque estando en cultivadora y hizo la diente gigante de 70 millones. Yo, por ejemplo, he visto a diente gigante hasta activar a 22 habilidades y hace bastantísimo daño, pero no es muy estable, no siempre le vas a ver activar así. Es lo malo de la diente. La hormiga de la muerte es igual. Si no la tienes arriba de 5 estrellas no te va a activar mucho. Es lo malo igualmente de la hormiga de la muerte. Obligatorio necesitas estrellas en la hormiga de la muerte. Yo estuve utilizándola ya 2 semanas en el pangolín la hormiga de la muerte y ya la tengo sin estrellas. Y le cuesta activar 10 habilidades, gente. Le cuesta mucho activar 10 habilidades. Tony, este Barren me salió la Golden para estrella roja. E igual la Berserker. Por fin del Barren la hormiga roja nueva. Buena, Eduardo. O sea, tú tienes suerte, crack. Tienes suerte. Yo ando esperando la Golden. Yo ando esperando Crystal, dice. No me sale una pregunta. ¿Es mejor atacar al pangolín y marmota con escorpión nivel 22, pero 8 estrellas? ¿O un insecto morado general 9 estrellas? Verás, yo te diría para compensar el tema de no tener tu insecto dorado 9 estrellas, con esos 22 niveles busca mejorar daño de habilidad. Y con los talentos, buscando en las ramas daño de habilidad, creo que ya igualarías un insecto de 9 estrellas. Y ahora con los niveles se podría igualar ya que tienes 22 niveles. En nivel 22 creo que hasta te dan más de 22, 24 niveles podríamos tener. Por acá dice, yo en PvP uso
la general guardiana, diente y crimson. Entiendo. Pero, ¿qué tan buena es la general guardiana? Yo he visto que esa hormiga no hace mucho daño. Más bien es para activar pasivas, he visto. Tony, ¿cuántas estrellas puedes tener en el hormiguero y cuáles son? Puedes tener, creo que hasta ahorita no sé cuántas serían. Por ejemplo, hay la estrella verde, 2 azules, 3 moradas, 4 doradas. Luego sigue esta roja de aquí que puedes ver. Y luego de esta sigue una que tiene brillos como relámpagos. Le salen más efectos. Y luego de esa sigue otra mejora más. No sé hasta dónde pueda llegar el nivel de las estrellas, sinceramente. Dice, general no sirve para nada, dice por acá. ¿Y qué creen con la nueva actualización, gente, que se viene sobre el meteorito de evolución? Porque general guardiana ya vimos que en las filtraciones posiblemente pueda venirse potente también. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido. Dice, yo tengo mi insecto morado 28. 9 estrellas, con eso estoy estable en marmota. Mi máxima marmota es 169. Buen anis. Tiene razón, Arnaldo, verás. Lo que pasa es que Anis ha tenido mala suerte en subir el dorado, crack. Y más bien ya se resignó y mejor prefirió ir por el moradito, crack. A la final, si le metes dinerito, puedes restablecer los niveles de los insectos y pasarlo a otro. Ya no queda más, ¿no? Tony, bebe agua. Sí, tienen razón, gente. Voy a beber agua. Buena, Robson, por hacerme acuerdo. Por acá dice, le tengo fe a la general guardiana, dice por acá. El buen Dynamite. Para los que quieran saber, la próxima actualización, si todo sale bien y no hay ningún problema, que es el tema del meteorito de evolución, va a llegar el 3 de julio, horario UTC, ya saben. Si todo sale bien a la final. Dice, ¿crees que la diente se bufea con ese evento del meteorito? Claro que se bufea. Si viste en el video que subí sobre el evento, todas las hormigas, cuando tengas los recursos suficientes para subirlas de nivel, porque mientras le subas de nivel, la hormiga va a cambiar de apariencia. Entonces, cada vez que le subas de nivel tú, vas a recibir mejoras de la hormiga. Por ejemplo, como la diente es universal, la diente va a tener propiedades, va a tener más daño a todas las hormigas, más vida a todas las hormigas y más defensa a todas las hormigas. Adicional a eso, dentro de la estructura de la roca pionera, cuando tengas las 6 hormigas vas a desbloquear más bufos todavía. O sea, lo que se viene, gente, es para añadir más bonificaciones, más estadísticas a tus formaciones. Sin duda, van a haber un incremento de estadísticas en todos los jugadores de Dance con la nueva actualización. Porque de por sí, por ejemplo, no sé si todas las hormigas van a tener acceso a esto. Ya saben, ciertas hormigas por ahora van a tener acceso a poder evolucionarlas. Pero una de las candidatas y las que se usa y es muy buena en PvP es la diente gigante, ya saben. Sin duda, diente gigante la van a mejorar y les va a ayudar muchísimo. Por acá dice, tengo 2 caminos, Tony. Ataque de habilidad de la hormiga especial al dirigir hormigas de transportadoras y daño de habilidad. ¿Cuál es la diferencia? Verás, no tiene nada de diferencia. ¿Ok? No tiene nada de diferencia. A la final los dos te dan bonificaciones. Solo que de ANS no sé por qué clasifica uno. Bonificaciones generales. Es esto, verás. Clasifica como bonificaciones generales y habilidades. Algo así en los insectos. Tú entras a un insecto y vas a ver dentro de las bonificaciones. Entras a insectos y vas a ver aquí en estadísticas. Vas a ver atributos de ventaja y efecto especial. Y lo que tú me hablas de habilidad de hormiga especial a dirigir hormigas transportadoras. Esta se va aquí en efecto especial. Y la otra que es daño de habilidad. El daño de habilidad te aplica aquí. No sé qué tenga de diferente, pero al final los dos dan daño de habilidad. ¿Ok? Me imagino que es el efecto especial que tiene el talento. Es lo que lo clasifica así. Creo que aquí no te puedo dar un claro ejemplo. En mi otra cuenta te podría dar. Tony dice, subí el daño en marmota, dice. Reforzando las T9. Buena, Frank. Ya la probaste. Buena ahí, Frank. Buena ahí. Lo importante es seguir mejorándose nada más. Tony se ríe de mi sufrimiento. Tranquilo, Anis. A la final, poder recetar los talentos nada más.
Ni una duda, mis compañeros de la alianza usan hormigas transportadoras para los 3 días de marmota. Y resulta que hacen mucho daño. ¿Y por qué pasa eso? No entendí. Yo doy mis ataques según el tipo y eso. Verás, diosa gatita. Solo recomiendo, por ejemplo, esos jugadores que hacen ataques con las transportadoras es porque tienen la Seeker Master y la Golden Crystal. O sea, las dos hormigas, finches asesinas y la cristal dorado. Cuando tienes esas dos hormigas, ya no es necesario ni siquiera utilizar hormigas guardianas en ese día, gente. Es suficiente para hacer el daño suficiente, ¿ok? Es que lo que pasa es que las hormigas transportadoras, por el tema de que son free to play en el juego, te ofrecen dos hormigas que hacen demasiado daño de habilidad y hacen demasiado daño también. Y en los 3 días funciona bien. Por ejemplo, yo tengo un jugador que empezamos juntos y él ha tenido más suerte y él ya sacó la Golden Crystal y la tiene a 2 estrellas rojas. Él ya me supera en daño de marmota y pangolín, porque tiene la Secret Master a 4 estrellas y la Golden Crystal a 2 estrellas, y él me supera en daño. Pangolín y marmota, y él ataca en todos los días con transportadoras nomás. Es por el tema de tener solo esas dos hormigas. Es bárbaro. Mari, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Tony, estoy esperando ganarme el insecto Pay to Win. Tony, algún día. Dale, Anis. Verán, si ya saben, este tema es de llegar al objetivo. Por ahora tenemos los suficientes miembros del canal para seguir manteniendo el tema de los sorteos. Eso es bien importante y me alegro que todos pues les guste participar de los sorteos y seguir ahí avanzando, gentita bella. Tony, yo ando reforzando las T10 carriers. Dale, Justin, puff. Es que ya tus arqueras están potentes y ahorita reforzar las transportadoras, gente, potente. Este mes estoy pensando en comprar el contrato del uso paquete de insectos. No sé qué comprar. Compre el insecto, crack. Es que Anis necesita rápido el insecto a 9 estrellas. Rápido. Aunque no le pruebes con el 45, tárdate un poquito y saca con el 100%. Es lo único. Es suficiente para hacer el daño suficiente, dice Tony 20. Exacto. Digo pangolín, lo siento, me confundí. Sí, en pangolín. Estoy hablando pangolín, marmota, diosa gatita. Exacto, en los 3 días. Aunque sea guardiana, atacas con transportadoras, les va mejor. Atacas en arqueras con transportadoras, les va mejor. Y en el mismo día de transportadoras hacen más daño todavía. Con esas dos hormigas. Fíjate muy bien si están utilizando esas dos hormigas. La Seeker Master y la Golden Crystal. O sea, chinchas asesinas y la cristal dorado. Y si utilizan en este caso la saltarina, que en nivel 20 bufea muy bien a la unidad también. Dice, ¿acechadora es buena para PvP o PvP? Verás, muchos me dicen que, bueno, para PvP sin duda te ayuda, porque bufea muchísimo la tercera línea. Pero para PvP muchos dicen que no es muy buena. Por ahí Arnaldo te puede decir que no la mejores para PvP, si es que tu objetivo es concentrarte en una unidad que te va a ayudar en las dos formas. Dice, tienes razón, dice, yo maté hormigas 7, 6 estrellas, pudiendo asegurar para mis 9 estrellas. PPP, necesito insectos. Exacto, es que es así. Aunque se tarden más, gente, aseguren con el 100%. Hay jugadores que usualmente no tienen suerte al subir. Otros sí tienen suerte. Y ahí he visto jugadores que son free to play y tienen insectos 11 estrellas, gente. Es porque he intentado la suerte. Si arriesgas en grande es así. Nada más, gente. Pensé que era el único, dice por acá Justin. Es así, gente. En mi server hay jugadores con 3 hormigas 8 estrellas. Y la tetraponera con despertar dorado. Uff. Es buen dinero, ¿no, Justin? Los jugadores que sepan cuánto cuesta un despertar saben qué es lo costoso el despertar en la hormiga subirla a 8 estrellas. Es así, gentita. Es así. Yo, por ejemplo, admiro a los jugadores que quieran invertir en un juego así. Es que es porque tienen la posibilidad. No hay que siempre juzgar, por ejemplo, decir, yo me compraría una casa con ese dinero. Es que al final, gente, cada persona pues es un mundo diferente. Y si tú puedes darte tus gustos en algo que te gusta, pues a la final puedes hacerlo. A la final no se debe juzgar a una persona por lo que quiera gastar un dinero en un juego, ¿no? Por acá, Justin, ¿no serás de Flame? De Flame me dijeron que era colombiano, eso sí me acuerdo que Sol me dijo. Y dándole duro también. Vamos a ver. Va a estar potente, gente. Por acá creo que está de Flame. O este es AD. Este es AD, miren.
Dice, yo prefiero juntar insectos dorados para promover al 100%, matando insectos azules por corazas y con eso intercambiarlos por insectos dorados. Dale, Dynamite. Por ejemplo, yo sí he tenido suerte con los insectos. Yo he subido al 45, verán, el emperador cuando yo me lo saqué hace tiempo, yo lo subí con el 45 desde el nivel 6, 7, 8, 9 hasta el 9 que lo tengo. Lo subí con el 45%. Tengo el avispón, el emperador y el Atlas a 9 estrellas, los 3 insectos. Uno de mis R4 main guardianas sacó la hormiga nueva. Dijo que gastó demasiado por este tipo de evento. Es que Iván, este evento yo les dije, cuando les mencioné que el evento de los abetos es el más caro de todo de Ants, sin duda es el más caro, gente. Sin duda. Es que mínimo, gente, es $500 aquí. Ni por más que le quieras ver. Ni por más que le quieras ver y comprar paquetes pequeños para sacarle algo de rendimiento y robarte dinero, no puedes hacerlo. Más bien comprar paquetes pequeños sería seguir invirtiendo más. $500 se sacan el insecto, gente. Asegurado. A menos que tuvieras la probabilidad del 0.0001% de que te logres seguir algo que tú quieres. Ya saben, a las finales esto es así. Esto es así, gentita, baby. A las finales esto es así, gentita. Dios, los paquetes que no he reclamado, gente. No entré a esta cuenta 2 días y ya debe haber un montón de paquetes aquí. Por acá dice, me voy a dormir, mi celular está al 6% de batería. Hasta mañana. Dale, Dinamo, no te preocupes. Descansa, crack. Cuídense mucho. Déjenme, voy a reclamar estos paquetes de acá nada más. Capal sin duda se sacó la nueva. Verás, la inversión que hizo por esa hormiga especial es buena. La hormiga de guardianas, como les dije al inicio de la transmisión, y alguno me preguntó qué tan buena era. Es muy fuerte. Y sin estrellas hace bastante daño de habilidad. Esa hormiguita, gente, podemos hasta verlo capaz en un futuro usarla también. En sus formaciones. Da escudo, es que una hormiga fácilmente la puedes poner en primera línea esa hormiga. Da el escudo. Dice, tengo acacia, punta de lanza, carmesí y diente. ¿Cómo la coloco? Verás, en este caso, pon la acacia en primera, diente segunda y la carmesí en tercera. Así colócalas. Si no me equivoco, Arnaldo tiene la formación, esa que te estoy recomendando. Arnaldo es un jugador que lleva la formación igualmente como la tuya. Él usa acacia en primera, diente en segunda y la Crimson en tercera, ya que no ha tenido suerte. Ya que no ha tenido suerte en que le salga más hormigas. Si te sale una Berserker, mejor. Por acá dice, con tantas hormigas fuertes, yo no sé cuál usar o subirlas a full. Tiene razón, Andrés. Verán, siempre concéntrese en un solo tipo, ¿no? Por ejemplo, yo por ahora ya tengo una fuerte que es la Chinches. Tengo otra que es la la enterradora, que solo me sirve para PvP. Y en este caso estoy esperando la Golden. Mientras espero que me salga la Golden, voy a seguir mejorando diente gigante. Esas son mis opciones por ahora, nada más. Dice, imposible ese 0.001%, dice. Es como dicen, compren paquetes vagos, dice por acá. Es que es así. Tienes más probabilidad de que te salga con el 500, porque es así. $500 y te sacas. El látigo, por ejemplo, siempre los insectos que sacan en transportadoras son bien caros, gente. El látigo salió por primera vez en el evento de los abetos. Y cuando alguien me dijo, Tony, no me vas a creer, me gasté $500 en el nuevo insecto, en el látigo, cuando salió por primera vez. Le dije, ¿en serio? ¿Pero cómo así? Me dijo, analiza tú y me dices qué tal. Y yo analicé, gente, y sin duda no puedes ahorrarte más, no sé, ni con los paquetes pequeños. O sea, por ejemplo, hay las recompensas diarias, que reclamando la primera recompensa te dan un abeto y el evento dura 5 días, son 5 abetos. Luego tú puedes comprar, digamos, con $5, ¿no es cierto? Puedes comprar con $5 una vez. Te dan 3 abetos. Y si no me equivoco, acá también puedes comprar una vez más. Otro paquete de $5 te dan 3 abetos más. Entonces significa que diariamente estarías consiguiendo 3, 6 y con el gratis serían 7. Listo, son 7 diarios. 7 por 5 sería 40, gente.
O sea, si se dan cuenta, son 40 vetos nada más. Son 40... Ah, no, y además de eso, las recompensas por inicio de sesión son 3 también. Entonces, además de los 7, son 10. Entonces, tú consigues 50 vetos por los 5 días del evento. Y tú necesitas 200 abetos para conseguir el objetivo del primer insecto. Entonces, si tú consigues los 50, te quedas hasta aquí. ¿Cuántos paquetes necesitas seguir comprando? Vamos a ver. El paquete de $100 te dan 40. Entonces, si yo ya tengo 50 asegurados, ¿cuántos más me hacen falta? Significaría que a la final tendría que gastar $500 y a la final gasté un poco más por 50 vetos adicionales. Entonces no tiene sentido. Por eso les digo, mejor no compren los paquetes pequeños y de una vayan con los de 100, porque de seguro el evento sí o sí les cuesta $500. Sí o sí les cuesta $500. No necesitan comprar los paquetes pequeños, gente. Comprar los pequeños más bien es seguir gastando más. Y si quieres asegurarte algo, es así. Es que el evento está hecho para gastar. El evento de los abetos es el más caro. Y aquí es cuando salió por primera vez el evento de látigo, gentita. Entonces, en un futuro no muy lejano va a bajar de precio el látigo y me lo voy a sacar, gente. Sin duda me lo voy a sacar. Ahí sí me lo saco. Porque en un evento, por ejemplo, de costarte 500, sacártelo unos $150, gente, no está nada mal. Y el látigo está bueno. Obviamente va a salir un nuevo, obviamente, transportador que va a ser mucho más fuerte que el látigo. Pero, por ejemplo, ya tendría uno estable, que el látigo estaría mucho mejor que el emperador que tengo ahora. ¿Cuántos puntos de pangolín tiene Cole? Déjame ver, Iván. Vamos acá. Deben estar en top. Porque usualmente Cole no le saben ganar. Está con un G. Arriba. Ahí está, miren. Arriba de un G. Para que chequen eso. Arriba de un G, gentita bella. Ah, cierto. Sí, tiene razón, Anis. Sonri dice, hola, buenas noches, Tony. Dice, llego tarde, apenas pude conectarme. ¿Cómo estás? Saludos a todos. Sonri, ¿cómo estás? Y más o menos llegas tarde. Más o menos. Dice Tony, entre Mantis, Atlas level 10, ¿qué recomiendas para PvP? ¿Full arqueras o mixtas? Verá, si vas a ir full arqueras, mejor la Mantis gigante. Pero si vas a hacer mixto, el Atlas. Vas a tener que escoger entre uno de esos dos. Dice, nosotros la semana pasada llegamos a 900. Mejor empezamos a bajar para que no nos emparejen ahí, dice por acá. Ah, entiendo. Claro, es que si puntúas alto te empiezan a agrupar con esos jugadores de nivel alto. En nivel individual están así. Capal ya está subiendo. Parece ser que Capal está haciendo ya ahorita ataques. Parece ser que Capal no hizo el día de transportadores todavía. Tony, ¿qué opinas de desactivar la flora mutante para buscar mejores emparejamientos? Ya no funciona, José Umaña. Verán, ahora el bajar poder y desactivar el hongo mutante para mejorar el emparejamiento, ahora ya no funciona. Antes sí funcionaba cuando todavía era en beta y todavía se estaba probando el Lost Island. Estamos hablando de la isla perdida. El Barrenland, gente, ya no funciona así. Y en el Lost Island tampoco ya no funciona desde hace mucho tiempo ya. Marco Antonio, ¿cómo estás? Bienvenido. Dice Tony, diente, acacia y hormiga de la muerte. ¿Es buena formación? Diente, acacia y hormiga de la muerte. Sí. Yo te diría, crack, que cambiaras la acacia primera línea y diente en segunda. Y me dices que qué tal te puede ir. Por acá dice, burrito está en DCM, dice, y no me aparece en el top. Quizás aún no haga sus ataques, dice por acá. Ah, está en DCM. Está aquí. Pero imagínate, no entra ni siquiera a un buen top. O sea, puede ser que no ha atacado ninguna vez. Ay, ya se me salió el demoledor, gente. Es que esos marcos, gente, cuando les dejas ahí calculando un buen tiempo, esos marcos, gente, se buguea a tope. Se buguea a tope, gente.
Dice, anda, así la uso Acacia sin estrellas, diente a 6 estrellas de segunda y hormiga de la muerte última línea, con 4 estrellas y reventa de más. Sí, ahí es bueno, Marco. Esperemos que te salga, por ejemplo, más estrellas para la Acacia, porque cuando le mejoras la segunda estrella, mejoras la velocidad de combate también. Dice, ¿Acacia ayuda a activar habilidades a la muerte o solo a Berserker? Por ahora se ve que le ayuda solo a Berserker. Es que es el combo que recomienda el juego. Johnny explica cómo es el emparejamiento ahora y en base a qué es el emparejamiento. Alex, ahora desconozco qué es. Si alguien te dijera, funciona de esto, te está mintiendo. Ahora sí desconozco mucho. Me imagino que es por los niveles de jugadores pay to win. O no sé, por los jugadores que no, me imagino que es por los jugadores de alto nivel que debes tener en tu alianza y te emparejan. Es la única explicación que te puedo dar. De ahí irme para otra cosa te estaría mintiendo, Alex. Ahora el sistema de emparejamiento no lo sé. Antes funcionaba así, desactivaban el hongo mutante y favorecías y sacaban mucho rendimiento. Ahora ya no funciona ya. Les mentiría si les dijera esto funciona. Desconozco ahora. Trataré de preguntar a los desarrolladores a ver qué me dicen. O si no me dejan en visto. Entonces hay un truco para que nos emparejen mejor. No, ahora ya no hay, Luis. Ahora ya no hay. Yo veo que en primera línea hace que la diente de segunda mate más hormigas, dice. Que en la primera línea que en el combo de buff. Vale, Marco. Veré también la repetición. Oye, Tony, una pregunta. ¿Se reforzó Cole? Sí, Zorrix. Se reforzó mucho. Llegaron jugadores muy fuertes también. Y en otras alianzas, en esta agrupación, también llegaron jugadores fuertes. Tony, tengo una duda. Las evoluciones de ácida, general, guardiana y general, ¿las subo al máximo? Todavía no. Evoluciones. ¿A qué te refieres con evoluciones? O sea, de cuando se venga la nueva actualización. Yo por ahora te diría que te centres solo en una hormiga. No te centres en varias. Porque el material para subir una evolución debe ser un poco escaso. En el video especifiqué que hay recompensas, las básicas y las recompensas extras. Y para las recompensas extras no sé cómo funciona eso. Entonces parece ser que va a ser un poco complicado conseguir los atributos. Para eso te diría que mejor es mejor diente gigante. La mejor opción por ahora es diente gigante, gentito. A menos que te deje añadir otras hormigas. Por ejemplo, una que tengas en tu formación pro. Ahora podríamos decir que está un poco ahí todavía no completa la información sobre la nueva actualización. Pero les diría que solo mejoren diente gigante por ahora. Es la mejor opción, gentita bella. Para que lo tengan en cuenta. Yo escuché que el emparejamiento tome en cuenta el top de células en el servidor. Algunos dicen eso, pero o sea, es solo escuchar. No te puede decir alguien, por ejemplo, yo le pregunté a un desarrollador y esto me dijo. Y tengo captura. Por ejemplo, antes, como les digo, antes cuando eran los Island Beta funcionaba. Porque realmente te ibas bien bajo de poder y desactivabas el hongo, la flora mutante. Y dominabas mucho la isla porque te tocaban jugadores muy débiles. Era así antes, pero ahora ya no. Dice Tony, una pregunta. ¿Qué pasó con la Potamidae? ¿No la sacarán más? No lo sé. Si me preguntas sobre la Potamidae, sí lo van a seguir añadiendo en otros eventos. Ya saben que se van turnando. Por ejemplo, como saben, la Potamidae es de mitad de precio. Se van rotando. Primero, por ejemplo, el Emperador. Luego uno de Guardianas. Y así sucesivamente. ¿Vale? Puede que más adelante. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que el juego dé la posibilidad de poner el escarabajo? ¿Qué digo el escarabajo? El Potamidae, o sea, el cangrejo gratis. ¿Cómo ves la formación diente gigante, hormiga de la muerte y berserker? También la veo bien. Otros jugadores también la juegan así. La juegan así también. Solo que, por ejemplo, si utilizas la Acacia te da velocidad de combate y es muy buena. Yo a veces me cuesta vencer jugadores que llevan Acacia. No sé que ustedes qué piensen, que el juego vaya a poner la Potamidae gratis. ¿Qué creen? En un largo tiempo. Así, hablando en un caso hipotético. ¿Creen que pongan gratis el Potamidae? No lo sé. Si fuera así, gente, puff.
Una barbaridad. O cómo lo podríamos conseguir. Puede ser que en un evento, imagínate, de forma gratis, completar un evento te logre salir el Potamidae. ¿Quién sabe? Dice, si hacen eso tienen que esperar mucho tiempo, sin ponerle en la tienda ni nada, dice. Como para que la compren antes de ponerla gratis. Pero estaría bueno. Sí, Iván. Verás, si tú comparas el Atlas con el Potamidae, no tienen mucho de diferencia aquí, digamos. En tema de daño de habilidad, defensa de habilidad, solo le gana por un 5%, si no me equivoco, el Potamidae, el Atlas. O sea, no tiene nada de... un poquito más de diferencia. Solo por el tema de la habilidad que tiene el Potamidae. O sea, el Atlas tiene una diferente habilidad y el Potamidae otra, que es un poco más superior. Tony, ¿crees que bajen el precio de las hormigas pay to win, así como los insectos a mitad de precio? Christopher, eso sí no creo que lo harían. El tema de los insectos sí cuidan mucho. Hasta ahorita ningún insecto pay to win lo han bajado de precio. No creo que lo pongan a Potamidae gratis, dice. Quizás lo bajen más de precio, tipo 100. Yo confío que puede que lo añadan gratis, gente. Yo confío. Yo creo que sí. Dice, sería un evento de aniversario. No le conviene a los que pagaron por el cangrejo. Por acá dice, no les conviene. Entiendo. Puede ser, pero al final es así, ¿no? Ya saben. Hay que ir viendo cómo evoluciona el juego. Esperemos que nos sorprenda más adelante. Y que el nuevo evento, ya saben, a la final va a ser pay to win. Para que tengan en cuenta. A la final el evento va a ser pay to win, el que se acerca. Es inevitable, ya saben, todos los eventos que añade The Ant. En ciertas partes son pay to win. Listo, en ciertas partes, pero a la final hay que seguir con el jueguito, gente. Los que somos, bueno, en mi caso ya no soy free to play, pero yo sigo continuando así pay to fast. Ahí le vamos dando con todo, gentita bella. Un evento que se llame Casa de Potamidae, dice por acá. Recompensa un Potamidae de 5 estrellas, dice por acá. Verán, aunque sea, verán, gratis a 1 estrella. Imagínense en eso. Solo por participar que sea en un evento, que no falles ningún día y que debas hacerlo milimétricamente bien para sacarlo. Y si no lo haces bien, pues fallas del evento. Y consigas el Potamidae a 1 estrella. Ya es suficiente. Y muchos ya lo usan. Y ya lo empezarán a usar. Un Potamidae a 1 estrella. Suficiente, gente. Ahí estaría cheto. Listo, gentita bella. Creemos que hemos analizado muchísimo sobre el tema de los enemigos que nos ha tocado, ya que estoy en esta vez en la alianza de Cole. Me gustó mucho. Vamos a ver un enfrentamiento muy épico entre Tig. Ahora va a haber ahora va a haber muchas peleas, gente. Vamos a ver el desgaste, cuánto logran luchar, cuánto logran presionar. Ahora hay gente nueva en Cole, gente nueva en Tig, gente nueva en todas las alianzas en esta agrupación del Barrenam. Vamos a ver sin duda guerras épicas que las vamos a ver en directo por aquí, gentita bella. Si quieres invitar a un amigo, compártele el link de la transmisión o el link de la página que tenemos de YouTube y dile que se suscriba, crack. Dile que se suscriba, que dé like a los videos para que así la comunidad siga agrupándose. Y sinceramente, gente, les agradezco muchísimo por el gran apoyo que han tenido, sobre todo en las transmisiones y videos. Realmente, pues, cada vez que subo un video así a los tiempos, ya que no hay muchos videos por subir, porque sigo todavía recopilando información, siempre llevan arriba de 1000 visitas. Eso es muy bueno y significa que la comunidad sigue creciendo, que es lo más importante. Así que les quiero mucho, gentita bella. Cuídense mucho. Espero que les vaya súper bien. Éxitos en las incubaciones. Que les hagan las hormigas que ustedes deseen. Sé que es complicado para algunos jugadores. Que algunos sufren que no te sale una hormiga que tú quieres. Pero así en final es el jueguito. Ya saben. Es full probabilidad. Es full suerte. Y sin duda hay que seguir en la lucha. Y una vez te sale la hormiga que quieras, sin duda pues te armas tu buena formación. Y ya serás feliz con esa formación. Hasta que salga otra mejor y supere esa formación. Que así en general es así, ¿no? Ya saben. Yo hasta donde sabía la chincha era la más fuerte. Hasta que salió el Lost Island, gente. Y ahí salió la Golden Crystal. Y sin duda Golden Crystal superó mucho a la chincha asesina. Así que es así, gentita bella. Conforme pase el tiempo van a añadir más cositas. Cuídense mucho. Nos vemos pronto. Tomen agüita. Y nos estaremos viendo en un próximo videito. O en una próxima transmisión. Cuídense mucho. Bye bye, gentita bella. Abrazos.